Todos pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación, chicos? Ok, súper. Vamos a continuar entonces donde nos quedamos. Como les había dicho, el tumor espinocelular característicamente va a tener zonas de necrosis con hemorragias centrales. ¿Ok? Tienen zonas de necrosis con hemorragias centrales. Ahora, estas hemorragias centrales que van a tener desembocan hacia la vía aérea. Por lo tanto, uno de los síntomas más importantes que tienen los cánceres espinocelulares es el sangrado. ¿Sangrado hacia dónde? Hacia la vía aérea. Este sangrado puede ir desde la hemoptisis hasta el esputo hemoptóico. ¿Ok? Hemoptóico. ¿Ok? ¿De qué va a depender? Si la presencia de sangre es acompañada o no de contenido de flemas. Bueno, este tumor espinocelular con regiones de necrosis central con sangrado van a tener un síndrome paraneoplásico. ¿Ok? Va a tener un síndrome paraneoplásico. Y su síndrome paraneoplásico es la hipercalcemia. ¿Ok? Su síndrome paraneoplásico va a ser la hipercalcemia. Ahora, acerca del tumor de células pequeñas o neuroendocrino, vamos a tener que este tumor se localiza primordialmente. Fíjate, aquí tenemos la membrana basal. ¿Ok? Aquí tenemos la membrana basal. Y por afuera tenemos el epitelio respiratorio. ¿Ok? Por afuera tenemos el epitelio respiratorio. ¿Ok? En su mayoría un epitelio cilíndrico. Bueno, tenemos el epitelio respiratorio. Y ahora, este epitelio respiratorio, por debajo vamos a tener las regiones glandulares. ¿Ok? En las regiones glandulares vamos a contener, en las regiones por debajo del epitelio vamos a contener las regiones glandulares. ¿Ok? Vamos a tener las regiones glandulares. Entonces, en esta vamos a tener la proliferación del tumor neuroendocrino. ¿Ok? En la región por debajo del epitelio vamos a tener la proliferación del tumor neuroendocrino. Entonces, piensa en lo siguiente: si este tumor es neuroendocrino, seguramente va a tener un compromiso vascular bastante importante. ¿Ok? Van a tener un compromiso vascular bastante importante. Y también, al localizarse por debajo del epitelio, aunque sea un cáncer de origen central, este no va a sangrar. ¿Ok? El neuroendocrino, aunque sea central, no va a sangrar porque está por debajo del epitelio. ¿Ok? Fíjate cómo se ve. Aquí podemos ver las tumoraciones, aquí podemos ver los nódulos clásicos de un tumor neuroendocrino. Definitivamente desembocan hacia el epitelio respiratorio, pero al estar localizados en la región submucosa, no son sangrantes. ¿Ok? No van a ser sangrantes. Bueno, estos son los de peor pronóstico. Son los de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el 85% de las veces al momento del diagnóstico ya se encuentran diseminados. Permítame un momento. Dice foto del mapa de cáncer de pulmón. Ok. ¿Cuál es la imagen que necesitan? ¿Se refieren a esta? Vamos a ver.
Bueno, si era esta la que estaban pidiendo, la que sigue, la de las células escamosas. Ok, bueno, después de la del mapa seguía la de células escamosas y después ya seguía neuroendocrino. Vale, perfecto, de nada. Ahora, acerca del tumor neuroendocrino, como les decía, este es el que tiene el peor pronóstico. ¿Esto a consecuencia de qué? De que es el que más hace metástasis. Como dijimos, hasta el 85% de los cánceres neuroendocrinos han hecho metástasis al momento del diagnóstico. ¿Ok? Este es el que provoca más síndrome paraneoplásico. Y el síndrome paraneoplásico más frecuente que provoca es un síndrome de Cushing. ¿Ok? El síndrome paraneoplásico más frecuente que provoca es el síndrome de Cushing. Muy bien. Comenzando con los tumores periféricos. Hablando acerca de los tumores periféricos, vamos a tener al adenocarcinoma. Como habíamos dicho, el adenocarcinoma es el tumor más frecuente tanto en los pacientes fumadores como los pacientes no fumadores. ¿Ok? Este va a ser el más frecuente de todos. Al ser periférico, muchachos, va a dar síntomas pleurales. ¿Ok? Vamos a tener síntomas pleurales, como por ejemplo el dolor pleurítico. Este, en el 60% de las ocasiones, evoluciona de un nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es un nódulo pulmonar solitario? Esta es la presencia de una tumoración con bordes bien definidos, la cual mide mayor de 2 centímetros. Este nódulo pulmonar solitario mayor de 2 centímetros debe de estudiarse cada año. ¿Ok? El 60% de los adenocarcinomas vienen de un tumor solitario. ¿Ok? Un nódulo pulmonar solitario. Bueno, y lo característico de este tumor es que aparece el signo de la cola de cometa. ¿Ok? No es tan característico del adenocarcinoma, ya que el carcinoma de células gigantes también lo va a tener. Lo importante del adenocarcinoma son dos cosas. La primera, que es el más frecuente, y la segunda es que tiene también un síndrome paraneoplásico. Su síndrome paraneoplásico es la osteoartropatía hipertrófica. ¿Ok? Ojo, muchachos, no es lo mismo osteoartropatía pulmonar hipertrófica que hipercalcemia. El síndrome paraneoplásico del tumor de células escamosas es la hipercalcemia. ¿Ok? Y el del adenocarcinoma es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica. No son lo mismo. Bueno, acerca de el cáncer de células gigantes o sarcomatoide, vamos a tener que este es un tumor periférico que se conoce como el imitador o el cáncer imitador. ¿Por qué? Porque es igualito al adenocarcinoma. La única diferencia entre el adenocarcinoma y el sarcomatoide es que el adenocarcinoma, además de ser más frecuente, provoca el síndrome paraneoplásico de la osteodistrofia pulmonar hipertrófica, y el sarcomatoide provoca la elevación de los leucocitos. ¿Ok? La elevación de los leucocitos por arriba de 30.000. También se le conoce como cáncer leucemoide. ¿Vale? Bueno.
Este también es periférico, por lo que la sintomatología, reitero, se parece mucho a la sintomatología que tendríamos en un adenocarcinoma. Y finalmente, el último tipo de tumor es el tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast va a tener algunas consideraciones importantes, y es que es el único tumor apical. No se puede confundir con la tuberculosis, ya que la tuberculosis provoca cavitación. Este no provoca cavitación, este provoca la desaparición de las costillas. ¿Okay? Este hace que desaparezcan las costillas. ¿Por qué? Porque el tumor de Pancoast es un tumor erosionador de hueso. El tumor de Pancoast come hueso. ¿Ok? Entonces, erosiona las costillas anteriormente y erosiona a los cuerpos vertebrales posteriormente. ¿Ok? Hace erosión hacia mediastino y hacia los cuerpos vertebrales. ¿Ok? Hacia adelante las costillas, hacia atrás los cuerpos vertebrales. ¿Ok? Lo característico de este es que vamos a tener la presencia de una ocupación pulmonar con desaparición de las costillas. ¿Ok? Una condensación pulmonar con desaparición de las costillas. Bueno, este puede provocar el síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Como ustedes saben, tenemos toda la vía periférica autónoma. Sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo parasimpático es aquel que va a estar activado cuando estamos en un proceso de relajación. Y el sistema nervioso simpático es el que va a estar activado en un estado de lucha, persecución, huida. Bueno, el síndrome de Horner es cuando el tumor de Pancoast lesiona el ganglio de la raíz estrellada simpática desde C7 hasta T4. ¿Qué es lo que nos va a provocar la lesión de este ganglio? Bueno, como este ganglio es parte de la raíz simpática, al estar erosionado, perdimos la porción simpática del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Aquí tenemos la pérdida del sistema nervioso autónomo simpático. Los síntomas que tengamos van a ser síntomas parasimpáticos. La ptosis palpebral, es decir, la caída de un párpado. La miosis, es decir, que se haga pequeño la pupila. La anhidrosis, es decir, que no estemos sudando, que no sudemos. Y el enoftalmos. ¿Ok? Lo clásico en el síndrome de Horner es que se va a notar un claro predominio del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Por qué? Porque se lesionó el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Bueno, eso va a ser lo característico, de el síndrome de Horner. Ahora, el cuadro clínico va a tener que ver dependiendo de dónde se localice el tumor. Voy a dibujar rápidamente una vía aérea para que sea más fácil de imaginarlo. ¿Ok? Y aquí tenemos la pleura. Bueno, cuando tenemos un tumor de origen central, este tumor va a desembocar hacia la vía aérea, lo que me va a provocar de síntoma hemoptisis. ¿Ok? También me va a provocar de síntoma la disnea y un dolor torácico. Ahora, los cilios van a intentar expulsar esta ocupación tumoral. ¿Cómo hacen los cilios para intentar expulsar algo que se encuentra en el parénquima respiratorio? Lo hace por medio del reflejo de la tos.
Entonces vamos a tener tos, pero esta tos va a ser no productiva, ¿ok? Lo que se conoce como tos irritativa. Bueno, el de origen periférico, el que toca y roza a la pleura. Si tú tocas o rozas a la pleura, ¿qué clase de dolor vas a tener? Un dolor pleurítico. ¿Y cuál es la característica del dolor pleurítico? Que el dolor empeora cuando metemos aire. Es un dolor inspiracional. Recuerda, ¿cuáles son los dos tumores centrales? El espinocelular y el de células pequeñas. ¿Cuáles son los dos periféricos? El adenocarcinoma y el carcinoma sarcomatoide. ¿Ok? El más frecuente es el adenocarcinoma. Por lo tanto, los síntomas más frecuentes que vamos a ver son estos de aquí. El dolor pleurítico, la disnea por restricción de la insuflación. ¿Por qué? Parte de tener un dolor pleurítico es que cuando tú intentas meter aire, el dolor te provoca la restricción de la insuflación. Es decir, dejas de respirar. Porque si metes más aire, te va a doler más. Y de nueva cuenta, la presencia de un objeto extraño a nivel del parénquima respiratorio me va a provocar una tos irritativa. Quiero que se note que el dolor en el central es torácico, ¿ok? Un dolor que no se modifica con la insuflación o la exsuflación. Y el dolor del periférico es pleurítico, se empeora con la insuflación, ¿vale? Muy bien. Vamos a revisar el cuadro clínico regional, es decir, complicaciones de los diferentes tumores que tenemos. Bueno, vamos a ver que hay tumores que pueden llegar a erosionar tanto al nervio laríngeo recurrente como al nervio frénico. El tumor que va a lesionar con mayor frecuencia al laríngeo recurrente, al frénico, va a ser el tumor de Pancoast. ¿Por qué? Piensa en esto. Al yo tener en mi parénquima respiratorio un tumor que está en la parte apical, todas las raíces nerviosas que atraviesen a el tórax se pueden erosionar con el tumor de Pancoast. Particularmente dos. Uno es el nervio frénico y el otro es el nervio laringio recurrente. ¿Qué pasa cuando lesionamos el laringio recurrente? Afonía. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando lesionamos el frénico? Bueno, cuando lesionamos el frénico pasa lo siguiente. Este lado es el derecho. Este otro lado es el izquierdo. ¿Ok? Es el izquierdo. ¿Te das cuenta cómo el derecho está un poquito más arriba que el izquierdo? Esto pasa porque abajo del pulmón derecho se encuentra el hígado, ¿ok? Y entre el pulmón y el hígado vamos a tener el diafragma. Entonces, lo normal es que el pulmón derecho esté más alto que el pulmón izquierdo. Sin embargo, cuando tenemos una lesión del nervio frénico, la lesión del nervio frénico, ¿qué me va a provocar? Que el diafragma se deje de contraer. La lesión del nervio frénico hace que el diafragma se deje de contraer. Y si se deja de contraer el diafragma, empuja hacia arriba al pulmón izquierdo. Por lo tanto, el pulmón izquierdo se va a encontrar a la misma altura que el derecho o inclusive se encuentra más arriba. A eso se le conoce como elevación del hemidiafragma izquierdo. ¿De acuerdo?
Esa es la elevación del hemidiafragma izquierdo, cuando se lesiona el frénico. Muy bien. El tumor neuroendocrino, el que provoca el peor escenario posible, provoca obstrucción de la vena cava superior, ¿ok? Dándonos un síndrome de obstrucción vascular. El derrame pericárdico, tamponamiento cardíaco y la obstrucción esofágica también son síntomas clásicos de un tumor neuroendocrino. ¿Por qué? Porque hace mucha metástasis. ¿Vale? Muchachos, ¿hay alguna duda hasta aquí? Prácticamente lo que aprendimos en Neumo. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que para Neumo les pedí que se aprendieran toda esta tablita de síndromes metastásicos? Bueno, para onco no. Para onco no va a ser tan necesario que se aprendan todos los síntomas del síndrome metastásico. Pero sí es necesario que sepas por dónde se disemina. La diseminación metastásica se hace primordialmente a través de los ganglios linfáticos, ¿ok? ¿Y por qué se hace primordialmente a través de los ganglios linfáticos? Porque el más frecuente de todos es el adenocarcinoma, a pesar de que hay otros tumores que tienen la capacidad para diseminarse por vía hematógena, como por ejemplo el neuroendocrino, ¿ok? Pero por ser más frecuente el adenocarcinoma, la diseminación va a ser a través de los ganglios linfáticos. Muy bien. Ahora, acerca del síndrome paraneoplásico, ya lo vimos. Hay muchos síndromes paraneoplásicos posibles. Por ejemplo, el síndrome paraneoplásico de la hipercalcemia, el de la hipercalcemia, lo habíamos asociado al espino celular. ¿Ok? El síndrome paraneoplásico de Cushing lo habíamos asociado con el neuroendocrino. El síndrome paraneoplásico de la osteoartropatía pulmonar hipertrófica se asociaba sobre todo a el más frecuente de todos, que era el adenocarcinoma. ¿Ok? Bueno, y tenemos otros síndromes. Anemia normo-normo, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica, miopatía, hipocratismo dactilar. ¿Quién me da estos paraneoplásicos? En su mayoría, el neuroendocrino. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para el diagnóstico, el primer estudio que hacemos siempre, ¿cuál creen que es? La tele de tórax. ¿Ok? Siempre el primer estudio que hacemos es la tele de tórax. Como dijimos, hasta el 60% de los adenocarcinomas provienen de un nódulo pulmonar solitario. Por lo tanto, conviene que se aprenda la anatomía de estos nódulos. Lo mismo que vimos en Neumo. Lo mismito. Fíjate. Cuando tenemos un tumor no calcificado o que tiene calcificaciones irregulares y puntiagudas, son datos de malignidad, ¿ok? Y cuando tenemos un tumor con una calcificación central o una calcificación en patrón de palomitas de maíz, ese va a ser un criterio de benignidad. ¿Ok? Muy bien. Acuérdate, los nódulos pulmonares solitarios miden de 2 a 3 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, ya no es nódulo pulmonar solitario. Ya es un tumor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para el diagnóstico definitivo va a tener que ser necesario la citología. ¿Qué es la citología? La biopsia. Bueno,
Aquí tengo mis pulmones, ¿ok? Entonces, si mi tumor está central, si mi tumor está apical y si mi tumor está periférico. Si mi tumor está central, dígase espino, dígase neuroendocrino, el estudio para hacer la biopsia es meter una cámara a través del bronquio, es decir, la broncoscopía. Si mi tumor está periférico, la forma de obtener la muestra es a través de una punción pulmonar, ¿ok? A través de una punción pulmonar. Si mi tumor está apical, también se obtiene a través de una punción pulmonar, ¿ok? Punción cuando el tumor está periférico o está apical, broncoscopía cuando está central. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Muchachos, quizá en el parcial, bueno, no parcial, quizá en el examen de neumo, les dije que no iba a ser tan importante que se aprendieran la clasificación de la TNM. En esta ocasión, en onco, sí es necesario que se lo aprendan. No la clasificación TNM per se, sino los estadios clínicos, ¿ok? En los estadios clínicos sí va a ser necesario que se aprendan hasta cuál tipo de, o hasta qué clasificación es operable o deja de ser operable los tumores, ¿ok? Los tumores se pueden operar hasta el estadio 3A, ¿ok? Pero el 3A que tenga N2 no se puede. Y el 3A que tenga T4 no se puede. Vamos a ver qué es N2 y T4. N2 es que ya hay metástasis a los ganglios mediastinales, ¿ok? N2 es que ya hay invasión a los linfáticos mediastinales. Y T4 es aquel que ya invadió mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea o nervios. ¿De acuerdo? Ojo, el estadio clínico 3A sí se opera. Pero si el 3A tiene un T4 o tiene un N2, es decir, ya invadió mediastino, ya no. ¿Ok? Invasión mediastinal ya no se puede operar. ¿Ok? La clave aquí es la invasión al mediastino. Invasión mediastinal ya no se opera. Fíjate, me voy a regresar a la otra diapositiva. El que tiene N2, es decir, ganglios mediastinales, y el que tiene T4, es decir, invasión local mediastínica, ya no se opera. El que sí se opera es el estadio 3A, que todavía no tiene invasión al mediastino. 3B y 4, ahí ya no se pueden operar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dependiendo de cuál sea la función pulmonar, es el tipo de cirugía que le puedo hacer al paciente, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la función pulmonar que tenga el paciente, es la cirugía que le puedo hacer. Por ejemplo, si mi paciente tiene una velocidad de expiración forzada en el primer segundo de 15, a ver, permíteme un momento. Te dicen el estadio en el examen, te dicen la extensión, ¿ok? Te dicen la extensión.
Tú nada más fíjate que no haya extensión al mediastino y estás del otro lado, ¿ok? Pero el estadio como tal, no. Te dicen el grado de extensión nada más, ¿ok? Bueno, de nada. Ahora, dependiendo de la función pulmonar que tenga, es la cirugía que le puedo realizar. Lobectomía, cuando tiene una velocidad de expiración forzada mayor a 1.5 litros. Neumonectomía, con una velocidad de expiración forzada mayor a 2 litros. ¿Ok? Segmentomía es cuando tiene una velocidad de expiración forzada en el primer minuto menor a 1.5 litros. ¿Ok? ¿Qué es cada uno? Lobectomía es quitar un lóbulo completo. ¿Ok? Segmentomía es quitar solamente un segmento de un lóbulo. Y lobectomía es quitar, y neumonectomía es quitar el pulmón completo. ¿Ok? Pero todo va a depender de la enfermedad que tenga el paciente y de cuánta reserva pulmonar va a tener. Muy bien. El tratamiento, muchachos, siempre hay que demostrar si mi paciente tiene inestabilidad para los oncogenes. Por ejemplo, si mi paciente tiene inestabilidad en el eje FR, primero me fijo si el eje FR no tiene también inestabilidad para el CARRAS. Si resulta ser que tiene estabilidad para el eje FR y también tiene estabilidad para el CARRAS, entonces en esta clase los pacientes no les puedo dar la terapia con anti-EGFR. ¿Ok? Bueno. Para los pacientes que tengan terapia blanco, ya se lo saben. ¿Cuáles son los medicamentos que podemos utilizar en la terapia blanca? Primera elección siempre van a ser los antifactor de crecimiento epidérmico. Panitumumab y cetuximab, ¿ok? Siempre van a ser los de primera instancia. Si se demuestra que tienen presencia de CARRAS, no los puedo utilizar. Y en este caso, ¿qué utilizo? Los PDL1. ¿Cuáles son los PDL1? La pembrolizumab y el nivolumab. ¿Ok? Dependiendo de los satélites que tenga el paciente. Bueno, estos para los que no se pueden operar, esos son los no quirúrgicos. Para el paciente que sí pude operar, siempre en la 2B y en la 3A doy posoperatorio con platino. ¿Ok? Siempre en la 2B y en la 3A doy posoperatorio con platino. Muy bien. Y con esto terminamos el cáncer de pulmón. Nos lo aventamos muy rápido, muchachos, porque ya se lo sabían prácticamente de neumología. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tumores del sistema nervioso central. Miren, algo importante acerca de los tumores del sistema nervioso central. Y lo importante es lo siguiente. Ya saben que un tumor primario es un tumor que se originó en la región que tiene el cáncer. ¿Ok? Eso es un tumor primario. Un tumor que se originó en la región donde está el cáncer. Bueno, un tumor secundario es el tumor que hizo metástasis. ¿Ok? Tumor primario es que se originó en donde está el cáncer. Y secundario es la metástasis. Si te preguntan cuál es el tumor intracraneal más común en el adulto, si te preguntan cuál es el tumor intracraneal más común en el adulto, vas a contestar que lo más frecuente es la metástasis, los tumores secundarios. ¿Ok?
Entonces, el tumor intracraneal más común del adulto van a ser la metástasis. Es decir, cáncer que no inició en el sistema nervioso central, pero que hizo metástasis hacia allá. Existen muchos órganos capaces de provocar el cuadro de una diseminación. Sin embargo, hay algunos cánceres que son los más frecuentes que pueden estar asociados a el cáncer o la metástasis hacia el sistema nervioso central. El número 1, ¿cuál crees que es? Pulmón, ¿ok? El número 1 que más metástasis al sistema nervioso central hace es el pulmón. Y el número 2 es la mama, ¿ok? Número 1 que hace más metástasis al pulmón es al sistema nervioso es pulmón. Y número 2 es la mama. ¿De acuerdo? Bueno. Pregunta: ¿cuál es el tumor primario más frecuente en el sistema nervioso central? Primario, es decir, aquel que sí se originó. Muchachos, ¿cuál es el tumor primario más frecuente? ¿Los malignos o los benignos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es más frecuente? ¿Un benigno o un maligno en el sistema nervioso central? O sea, primario. Así general. Bueno, sí. ¿Alguien? Esa chiste que te dijiste, güey. Lo más frecuente es que sean. Exactamente. Lo más frecuente es que sean benignos. Y si de los benignos el más frecuente es el meningioma, entonces si te preguntan cuál es el tumor primario más frecuente de todo el sistema nervioso, el más frecuente de todo es el meningioma. Si te preguntan cuál es el tumor primario maligno más frecuente, ahí sería el glioblastoma. ¿Ok? Ojo con las preguntas. Tumor benigno, meningioma. Tumor maligno, glioblastoma. ¿Ok? Muy bien. Muchachos, los tumores que se originan en el sistema nervioso central no se diseminan. ¿Ok? Los tumores que se originan en el sistema nervioso central no se van a diseminar. Estos se quedan en el sistema nervioso central. Sí se diseminan, pero no a distancia. Su diseminación es únicamente local y lo hacen a través de la transmisión transhemisferal. ¿Ok? A lo que quiero llegar. Un tumor primario, dígase un glioblastoma, nunca vas a ver un glioblastoma que se disemine a pulmón. O nunca va a ser un glioblastoma que se disemine a mama. ¿Ok? Muchachos, una pregunta. ¿Los tumores primarios benignos se operan? Ahí les va. Los tumores benignos primarios sí se deben de operar. ¿Por qué? Porque son muy grandes. ¿Ok? Los tumores primarios benignos son muy grandes. Quizá no te van a provocar muerte por la metaplasia de las células, pero te van a provocar muerte por efecto de masa. Van a aplastar a los lóbulos cerebrales. Por lo tanto, los benignos también se deben operar. Existen algunos genes asociados, como de factores asociados, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr. ¿Ok? Bueno. Cuadro clínico. Muchachos, acerca del cuadro clínico, vamos a tener dos tipos de síntomas. Los síntomas asociados a hipertensión intracraneal y los síntomas de la pérdida de los dominios cognitivos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto anteriormente los dominios cognitivos en geriatría? Bueno,
Vamos a ver primero los síntomas asociados a hipertensión intracraneal. Como ustedes saben, a nivel del sistema nervioso central, la ocupación de masa va a hacer que se incremente la cantidad de tejido. Sin embargo, la bóveda craneal no va a aumentar de tamaño, de tal manera que cuando hay un tumor, se empieza a presionar el cerebro contra las paredes del cráneo. Esto se conoce como hipertensión intracraneal, ¿ok? El cerebro se está presionando contra el cráneo. ¿Qué tipo de síntomas vamos a tener? La cefalea, la cual puede ser opresiva o migrañosa. La migrañosa, sobre todo en los pacientes que tienen adenomas hipoficiarios, ¿ok? Y crisis epilépticas, ¿ok? Estos son síntomas de hipertensión intracraneal, ¿ok? Todo esto sucede, o más bien está asociado a un proceso inflamatorio del parénquima nervioso. Y la pérdida de los dominios cognitivos son los que ya habíamos visto en geriatría. Dominios cognitivos como por ejemplo el lenguaje, el habla, la orientación visoespacial. Entonces, prácticamente, muchachos, si en el examen te ponen lo siguiente: un paciente que es una señora, se vio que tenía positividad para el HER2, se empezó a dar tratamiento con trastuzumab. Bueno, oye, y a los 5 días de tratamiento empieza a presentar afasia, empieza a presentar insomnio y empieza a presentar ansiedad. ¿Hacia dónde crees que se está yendo el cáncer de mama? Se está yendo hacia el sistema nervioso central, ¿ok? Y si tienes un paciente que debuta con una cefalea intensa de origen migrañosa que no mejora con el tratamiento de AINES, ahí estamos hablando de un tumor primario en el sistema nervioso central, ¿ok? Muy bien. Tenemos dos tipos de tumoraciones: supratentoriales e infratentoriales. ¿Qué es el tentorium? El tentorium es una línea imaginaria que existe dividiendo a el encéfalo y al cerebelo. Entonces, el tentorium o línea imaginaria, esta va a encontrarse por encima la región supratentorial y por debajo la región infratentorial. En los adultos, los tumores del sistema nervioso central primarios son supratentoriales, y en los niños los tumores primarios del sistema nervioso central son infratentoriales. ¿Ok? Muy bien. Abordaje inicial, muchachos. Siempre que tengamos un síntoma neurológico, en lo primero que deben pensar es en la resonancia, ¿ok? En lo primero que debes de pensar es en la resonancia, ¿ok? ¿Hacemos biopsia regularmente a los tumores del sistema nervioso central? No. Regularmente no se hace biopsia a los tumores del sistema nervioso central. Oigan, entonces, ¿cómo le hago para etapificar? No puedo etapificar porque no le hago entonces biopsia al sistema nervioso central. Bueno, la etapificación, muchachos, siempre se va a realizar. La etapificación de estos tumores siempre se va a realizar después de que la operamos, ¿ok? La etapificación siempre se realiza después de que operamos, ¿ok? Vemos un tumor del sistema nervioso, el que sea, ni me importa, ni te preocupes por la biopsia, voy a ir a operarlo, ¿ok? El que yo quiera, ¿puedes regresar a la diapositiva pasada? Sí, sin problema. El tumor del sistema nervioso central, el que tú quieras, ni te preocupes, no voy a checar cuál es.
Veo un tumor en el sistema nervioso central y voy y le meto cuchillo. ¿Ok? Forzosamente tengo un tumor del sistema nervioso central, voy y lo opero. ¿Ok? Muy bien. Paso a la siguiente. Después de que operé, saqué el tumor y lo mando a patología. Ahora sí, ya que lo mando a patología, dependiendo del grado que sea el tumor, primero o segundo grado se consideran tumores de bajo grado, tercero, cuarto grado son los de alto grado. Dependiendo del grado que sea, es el tratamiento adyuvante. Bajo grado, vigilancia. Alto grado, después de operar, radioterapia y quimioterapia. Radioterapia y quimioterapia. ¿Ok? Dependiendo del grado que sea. Mañana continuamos. ¿Ok? Mañana continuamos. El día de mañana, muchachos, vamos a ver el resto de los tumores del sistema nervioso central. Veríamos hepatocelular, infancia, los trastornos adaptativos y, de verdad, es muy poquito lo que deben de saber de COVID, ¿ok? Ha sido muy poco. Prácticamente las implicaciones de COVID en oncología son puras implicaciones epidemiológicas, ¿ok? Entonces, mañana tendríamos el último día del curso intensivo. Antes de dar por finalizada, muchachos, la penúltima sesión, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Puedes regresarle un segundo a la tabla anterior? Sí. Tratamientos. Sí, ahí está. Recuerden, toda etapificación se hace postquirúrgica. Siempre, la primera intención es meterle cuchillo. Ves un tumor, le metes cuchillo, lo mandas a pato y ya te dicen para ver qué tratamiento le haces post cirugía. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. A ver, déjame ver qué dicen en el chat. Te dicen la etapa. Fíjate que regularmente en los tumores del sistema nervioso central no se clavan nada. Ni siquiera te dicen la etapa. ¿Ok? Ni te dicen la etapa, ni te dicen cuál es el tratamiento, ni nada. Te van a poner de que tienes un paciente con un tumor primario, te dicen la anatomía del tumor, un glioblastoma o un meningioma, y te dicen, ¿cuál es la primera intención? Pues cuchillo, operar. Y luego te dicen, en caso de que se haya demostrado lesión de alto grado, ¿cuál es el tratamiento neoadyuvante? Y literal, radioterapia. Digo, no se clava nada en el sistema nervioso central. Nada más que sepas que alto grado, bajo grado, y ya. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Perfecto. Si no hay más dudas, ya pueden empezar a desconectarse. Los veo mañana, muchachos, con la última sesión de todo el semestre. Mucho éxito.